El escándalo de las medias negras es quizás el escándalo más fuerte en la historia de las grandes ligas. En el año de 1919, algunos jugadores de los Chicago White Sox se dejaron perder en la Serie Mundial ante los Cincinnati Reds para poder cobrar dinero de apuestas y ganar algo más de billetes debido a lo limitado de los salarios de la época. Los jugadores involucrados recibieron un total de $5,000 cada uno, aproximadamente $78,000 ajustado a la inflación actual, mientras que Chick Gandil, la cabeza de la conspiración, se embolsó más de $500,000 ajustados a la inflación actual. Los jugadores fueron buenos para dejarse perder, pero fueron muy malos para esconder la realidad, ya que las sospechas de lo ocurrido fueron casi inmediatas, comenzando una investigación de los hechos en septiembre de 1920. 8 beisbolistas fueron vetados de por vida del deporte luego de un juicio, siendo los jugadores castigados el antes mencionado Chick Gandil, Eddie Cicotte, Oscar Felch, Shoeless Joe Jackson, Fred McMullin, Charles Risberg, Buck Weaver y Lefty Williams. Las ligas mayores no han estado exentas de escándalos en años recientes, y aunque ningún equipo se ha dejado perder la Serie Mundial, encontramos una gran cantidad de casos curiosos, entre los que destacan la cantidad de equipos que han adoptado la costumbre de robar señales. Los pitchers y los catchers utilizan señales para comunicarse entre ellos durante los partidos, para decirse qué lanzamientos se deben de tirar dependiendo de la situación y otras cosas por el estilo. No es ilegal para un bateador aprendérselos, siempre y cuando no se utilicen aparatos externos para esto. El caso más famoso y reciente del robo ilegal de señales se dio en el 2017, cuando se descubrió el sistema que usaban los Astros de Houston para robar señales con cámaras de video. Dependiendo de la señal que se vio y del lanzamiento que vendría, se podían escuchar golpes en algunos botes de basura en el Minute Maid Park, lo que indicaba al bateador en turno lo que se aproximaría. Otra cosa que levantó sospechas fue el festejo de José Altuve tras su home run en la serie de campeonato de la Liga Americana de aquel año, en el que pidió a sus compañeros que no le quitaran su camisa, ya que, según la conspiración, Altuve tenía un aparato vibrador que le indicaba que el lanzamiento vendría hacia él. El comisionado Rob Manfred no le quitó el campeonato mundial del 2017 a los Astros y en su lugar les dio una multa de $5 millones, además de tener que aguantar por un tiempo la corte de la opinión pública, que llenó al equipo de abucheos y llenó sus juegos de visitante, en especial en el Yankee Stadium, con referencias a los botes de basura. La aún joven temporada 2023 de la MLB trajo consigo cambios bastante grandes a las reglas del béisbol a comparación de otros años. Estas reglas tenían dos objetivos muy claros: acelerar el ritmo de juego y aumentar el poderío ofensivo de los equipos. Con esto en mente, las ligas mayores hicieron 3 cambios claves: prohibir los ajustes defensivos, obligando a 2 de los 4 infielders a estar entre primera y segunda base, y a los otros 2 entre segunda y tercera en todo momento. También, para aumentar el número de hits y de robos de base, la liga aumentó el tamaño de las bases mismas de 15 pulgadas a 18 pulgadas cuadradas. El último cambio, probablemente el más grande y controversial de todos, es el reloj de picheo, teniendo los lanzadores únicamente 20 segundos entre cada lanzamiento. Luego de un mes y medio de temporada, la liga misma ha dicho que estos cambios han sido un éxito por ahora, cumpliendo los 2 objetivos antes mencionados, subiendo ofensivas y bajando los tiempos de juego. Un problema que ha afectado al béisbol de gran manera y que se ha convertido en una mancha innegable en el legado del deporte es la cantidad tan grande de racismo que estaba presente en todos los niveles del juego, principalmente adentro del diamante, donde se llegó a extremos de los que hablaremos más adelante en este iceberg. En este punto, no vamos a hablar de nadie que se haya parado adentro de un diamante como jugador, ni siquiera de alguien que se haya puesto un guante en su vida. No, en este punto hablaremos de la dueña de uno de los equipos tradicionales de las ligas mayores, Marge Schott,
se convirtió en dueña minoritaria de los Cincinnati Reds en 1981, eventualmente comprando la franquicia 3 años después en 1984. Schott tenía una filosofía pero muy de la vieja escuela, despidiendo entrenadores porque vivían con su pareja antes del matrimonio y no contratando scouts porque le estaría pagando a alguien para sentarse a ver juegos únicamente. La gran controversia estalló a principios de la década de los 90, cuando se le acusó de racista y de nazi. Comentarios como que prefería contratar a un mono que a un afroamericano, o decir que Hitler era bueno en un principio, le costaron una suspensión por la liga entre 1996 y 1998, siendo forzada a vender al equipo un año después, en 1999. Schott falleció unos años después, en el 2004, a los 75 años de edad. En F24 no recomendamos el uso de sustancias estupefacientes para la mejora del rendimiento deportivo. Eso sí, esta historia es demasiado buena e inexplicable como para dejarla fuera. En la década de los 70, el béisbol tenía un problema muy grande con las drogas. Las eras del béisbol, por alguna razón, siempre han estado marcadas por algún exceso que solían tener los jugadores. En los 1900 era el alcohol, en los 50 era la fama excesiva, en los 90 los esteroides, y en los 70s y 80s eran todas las sustancias estupefacientes habidas y por haber, dando lugar a anécdotas extrañas y curiosas. La principal de estas anécdotas, en mi opinión, es lo que hizo el pitcher de los Pittsburgh Pirates, Doug Ellis, quien el 12 de julio de 1970 lanzó un juego sin hit ni carrera bajo los efectos del LSD, una droga cuyos efectos incluyen la literal alteración de la realidad. No evitó que Doug Ellis dejara en ceros a la novena de los frailes californianos, ganando aquel juego los Pirates 2-0. Ellis siguió jugando 9 años más, anunciando su retiro en la primavera de 1980. Aquel año ingresó a una clínica de rehabilitación y se mantuvo limpio el resto de su vida. Doug Ellis falleció el 19 de diciembre de 2008 a los 63 años. El béisbol, para bien y para mal, es un deporte con una mentalidad muy old school. Mucho respeto por el juego, mucho respeto por los compañeros y un nivel de caballerosidad excesiva, del cual hablaremos más a detalle en otra entrada de este iceberg. Este punto habla sobre una de las excéntricas reglas que esta mentalidad trajo al deporte y que por alguna razón sigue vigente al día de hoy. En 1973, el dueño de los Yankees, George Steinbrenner, observó la apariencia de algunos de sus beisbolistas a la hora del himno nacional estadounidense, y al ver que estos no eran presentables, decidió establecer una política nueva en el equipo. Esta política dice lo siguiente: todos los jugadores, entrenadores y ejecutivos tienen prohibido mostrar cualquier tipo de vello facial más que bigotes, y su cabello no deberá de crecer más abajo del cuello. La política, que suena bastante anticuada, sigue en vigor al día de hoy, cambiando radicalmente el look de jugadores como Randy Johnson, Johnny Damon y Garrett Cole. También hay casos de jugadores que rechazaron la política, como Don Mattingly, quien fue enviado a la banca después de rehusarse a cortarse el cabello, e incluso jugadores que han rechazado firmar con los neoyorquinos por la existencia de esta política, como el relevista Brian Wilson. Trevor Bauer es uno de los personajes más mediáticos e interesantes en todo el béisbol actual, con un estilo de entrenamiento atípico, filosofías beisbolísticas diferentes a la norma y una actitud bastante apegada a sus propias creencias. Bauer se encontró con un camino difícil hacia las mayores, en donde tuvo peleas en su equipo de preparatoria, tuvo peleas con su compañero de equipo en la universidad Garrett Cole, tuvo peleas con los Arizona Diamondbacks, equipo que lo eligió en el draft del 2011 y que lo llevó a hacer todo un caso con sus publicaciones en Twitter. Bauer llegó al superestrellato con sus métodos especiales, como el calentar lanzando la pelota de un jardín al otro y su famoso tubo elástico. Bauer también es uno de los jugadores que más activamente pelean en contra de la utilización de sustancias para mejorar el agarre de la pelota de los pitchers.
En 2021, Trevor Bauer fue acusado de violencia sexual, y aunque no recibió cargos, Bauer recibió la suspensión más larga en la historia de las ligas mayores, siendo suspendido por 2 temporadas. La suspensión terminó este año, y aunque antes de esta era uno de los mejores pitchers de la liga, no firmó con ningún equipo de las mayores, por lo que actualmente juega en la Liga Japonesa de Béisbol. La leyenda de Jorge Pasquel es una de las más grandes en la historia del béisbol mexicano, gracias a los intentos que realizó para impulsar el deporte en el país, lo que llevó directamente a la era dorada del béisbol en México en la década de los 40. Para aumentar la competitividad y el espectáculo del juego en el país, Pasquel comenzó a traer a base de billetazos a peloteros titulares de equipos de las ligas mayores que recibían mejores sueldos al sur de la frontera estadounidense. Pasquel aprovechó los problemas económicos que había causado la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos para traer jugadores de enorme calidad a tierras aztecas, lo que preocupó a las ligas mayores, quienes amenazaron con suspender a los jugadores que se fueran a jugar a México por 5 años, subiendo eventualmente a vetos de por vida. Estas amenazas surtieron efecto y los jugadores comenzaron a regresar, terminando así la era dorada del béisbol azteca que gracias a un magnate como Jorge Pasquel vivió sus mejores años con un béisbol de gran calidad. En la que es la entrada más antigua de todo este iceberg, nos vamos a hace casi 150 años, cuando en 1877, un escándalo de arreglo de partidos afectó al equipo de los Louisville Grays, luego de una racha de 9 partidos, lo que básicamente les quitó cualquier posibilidad de quedar campeones de la Liga Nacional aquel año. Terminaron 7 juegos por detrás del equipo de Boston, quien quedó campeón, pero el presidente del equipo, Charles E. Chase, recibió un telegrama, en donde se le informaban de las sospechas que se tenían de que algunos jugadores del equipo se habrían dejado perder algunos partidos en esta parte final de la temporada. Luego de una investigación, salieron a la luz 4 nombres: Bill Craver, Jim Devlin, George Hall y Al Nichols. En el caso específico de Devlin, el jugador admitió haber recibido $100 por partido para que se dejara perder. Aproximadamente esos son más de $2,000 en dinero actual. Los 4 jugadores fueron expulsados del equipo y posteriormente vetados de por vida del béisbol. Nuestra 20ª entrada se trata de una historia que entró a este iceberg muy de último momento, pero que se ganó su lugar debido a lo increíble e inspiradora que fue. El ascenso, caída y regreso de Rick Ankiel se trata de una anécdota que representa una actitud ejemplar en el mundo del deporte. Ankiel era uno de los principales prospectos de pitcher de los St. Louis Cardinals a finales de los 90, haciendo su debut en las mayores en 1999 y pitchando su primera temporada completa en el 2000. A los 20 años, Ankiel tuvo un récord de 11 victorias y 7 derrotas, y un ERA, promedio de carreras limpias admitidas, de 3.40, décimo mejor de la liga. En la postemporada de aquel año, Ankiel fue elegido para iniciar el juego 1 de la serie divisional ante los Bravos de Atlanta, y en la tercera entrada de ese juego, lanzó 5 wild pitches, por lo que fue sustituido. En la serie de campeonato, tuvo los mismos problemas que siguieron para el principio de la temporada del 2001. Su pérdida de control no tenía explicación alguna, simplemente sucedió. Terminó la temporada de 2001 jugando en las ligas de novatos, el nivel más bajo de la organización de los Cardenales, y para 2004, luego de un breve regreso, anunció su retiro. Poco después de este anuncio, una llamada de parte de los Cardenales, quienes invitaron al pelotero a probarse como outfielder, le cambió la vida. Ankiel terminó destacando en la posición y como bateador, regresando a las mayores en agosto de 2007 en una nueva posición, jugando 7 años más en la liga a un nivel aceptable, acumulando 5.5 victorias sobre reemplazo en toda su carrera.